Capítulo 273. Ayasaka Ai se siente atesorada. ¿Peligroso? Ayasaka Ai captó el significado más profundo detrás de las palabras de Haruto. Había muy pocas cosas que Haruto consideraría peligrosas. Al menos, esas cosas con forma de vena que acababa de ver definitivamente no lo eran. Para Haruto, esas cosas no eran más que basura trivial que se podía dejar de lado fácilmente. Haruto no se molestó en explicar más en ese momento. En cambio, levantó a Ayasaka Ai y Kaguya, y sus figuras desaparecieron de la vista. Utilizando el espacio otorgado por el poder divino, Haruto los trajo a ambos de regreso al mundo principal. En el momento en que aterrizaron, Ayasaka Ai sintió que el mundo giraba a su alrededor. Todo estaba borroso y desorientado. Kaguya sintió lo mismo. Les llevó bastante tiempo adaptarse. Entonces, Kaguya fingió despertarse, dándole a Ayasaka una mirada rápida de la cabeza a los pies. Ella dejó escapar un suave resoplido. Ayasaka, en serio. ¿Por qué no usaste el coche de la familia Shinomiya? ¿En qué estabas pensando al tomar el metro tan tarde? Ayasaka Ai se rió entre dientes. Así es como Kaguya siempre hablaba. Pero el hecho de que ella hubiera entrado a la estación Kisaragi a pesar del peligro, eso decía mucho sobre lo que Kaguya realmente sentía. A veces, para comprender a una persona, no hace falta escuchar lo que dice ni analizar su personalidad. Basta con observar lo que hace y lo que está dispuesta a arriesgar. Eso revela su verdadera naturaleza. Sí. Me corrijo, Milady. Ayasaka respondió con una sonrisa. Al verla sonreír, Kaguya se dio la vuelta y no dijo nada más. La cálida atmósfera entre los dos hizo reír a Haruto. Soltándolos, Haruto envió un mensaje a la fundación para comenzar los procedimientos de contención de la estación Kisaragi. Después del breve intercambio, Ayasaka Ai se inclinó con curiosidad y preguntó. Cuando estaba dentro de la estación de Kisaragi, recibí una llamada tuya. Pero en el otro extremo, había una larga cadena de... Básicamente, sonaban como gruñidos prolongados. Ahora que lo pienso, ¿te llegó mi informe anterior? Haruto asintió. Sí. Tu informe me llegó con claridad. En cuanto al sonido extraño durante la llamada. Ese fragmento de audio fue ralentizado cientos de veces. Así que, naturalmente, sonó extraño. La estación Kisaragi es una realidad paralela distorsionada donde muchos elementos fundamentales ya han sido dañados. Es como cuando un juego tiene un fallo en el sistema. Un fallo que crea una zona que ni siquiera debería existir. Dentro de la estación de Kisaragi, elementos fundamentales como el tiempo y el espacio están en caos y no funcionan con normalidad. Por ejemplo, el tiempo. Ahí, lo que parece un segundo, en realidad podría ser varias horas. O podrías pasar días allí, solo para descubrir que solo pasaron unos segundos afuera. Y estos cambios no siguen ningún patrón. Mientras explicaba, Haruto sacó su teléfono y le mostró a Ayasaka los mensajes y las grabaciones de las llamadas. Su mensaje de texto, enviado poco después de abordar el tren, llegó a Haruto esa mañana. Horas después. Y el audio de su llamada. Su voz tuvo que ser ralentizada cientos de veces para que fuera comprensible. Lo que había sido un informe y una exploración que duró varios minutos en su experiencia, fue menos de un segundo en tiempo real. Después de escuchar todo esto, la expresión de Ayasaka se volvió extraña. Los humanos no se adaptan bien al caos. Especialmente cuando los cimientos mismos de la realidad se desmoronan, vivir racionalmente se vuelve imposible. Entonces, la razón por la que nos desmayamos al entrar a la estación Kisaragi es porque nuestros cuerpos se están adaptando a ese caos. Ayasaka preguntó. Haruto asintió. Entonces, esas cosas que parecen venas, ¿qué son? Ella preguntó de nuevo. Lo que experimentó dentro de la estación Kisaragi fue tan extraño que sintió que le estaba agotando la cordura. Son la forma en que la realidad paralela intenta repararse, devorando entidades informativas normales para reconstruir su estructura. Este tipo de reparación solo ocurre durante períodos caóticos. Podría decirse que el mundo se volvió loco. Cuando se vuelve loca, la realidad paralela se sumió en el caos e intentó arreglarse. Cuando recuperó la cordura, todo volvió a la normalidad. Al escuchar eso, Ayasaka finalmente entendió por qué las personas que había conocido actuaban de manera tan extraña.
Una vez que la estación de Kisaragi entró en su fase caótica, esas personas, como parte de esa realidad, también se volvieron locas. Pero una vez que la realidad despertaba nuevamente, volvían a la normalidad, olvidando todo lo que hicieron mientras estaban enojados. Y el cambio entre esos estados. Tambores Taiko. Ayasaka dijo de repente. Haruto quedó atónito por un momento. Ayasaka continuó. Cuando la estación Kisaragi cambia entre el estado caótico y el normal, se oye un sonido de tambor taiko. Cuando se desata el caos, los tambores resuenan por toda la estación, como una señal de advertencia. Haruto asintió. Información de contención muy útil. Aunque es probable que la fundación no vuelva a entrar en la estación Kisaragi. Ayasaka parpadeó. ¿Por qué no? ¿No vale la pena contenerlo? Haruto suspiró. Eso se debe a que las anomalías de la estación Kisaragi no son autogeneradas. Son simplemente un subproducto de algo más. En ese momento, Kaguya intervino. El peligro que mencionaste antes debe ser la anomalía real que afecta a la estación Kisaragi, ¿verdad? Haruto asintió. La estación de Kisaragi es, como su nombre lo indica, una estación. Un punto de tránsito. Pero todo en este punto de transferencia ya ha sido destruido. Algo lo aniquiló todo, incluso los componentes subyacentes de la realidad de la estación. Pronto, la estación Kisaragi colapsará por completo. Una realidad paralela en caída es inusual y un gran dolor de cabeza. Al escuchar esto, tanto Kaguya como Ayasaka se quedaron en silencio. Lo que vendría después estaría mucho más allá de su alcance. Algo que solo Haruto y la fundación podían manejar. Haruto aligeró el ambiente con una pequeña broma. La fundación ya está trabajando en ello. No te preocupes demasiado. ¿Quieres que les borre la memoria a ambos? Un lugar caótico como la estación de Kisaragi no era exactamente algo que uno quisiera tener presente en su mente. Recuerdos que erosionan tu cordura. Tal vez sea más fácil simplemente borrarlos. Sin embargo, tanto Ayasaka como Kaguya negaron con la cabeza. Al ver esto, Haruto esbozó una sonrisa incómoda. Bueno. De todas formas, no hay contaminación memética. Si quieres conservar los recuerdos, está bien. Ayasaka miró a Haruto, sus ojos brillaban intensamente. Ese brillo era algo que ella rara vez mostraba. Normalmente, Ayasaka siempre tenía el aspecto cansado de una ejecutiva con exceso de trabajo. Esta faceta suya era realmente rara. En el pasado, había realizado misiones similares. Y, en cada ocasión, había optado por que le borraran la memoria. En su mente, esos recuerdos solo le causaban incomodidad y no servían para nada. Pero esta vez, quería conservarlos. Porque cuando Haruto apareció, Ayasaka estaba realmente feliz. Bien, entonces, esta misión de encuentro con anomalías ha finalizado oficialmente, investigador Ayasaka. Dado su excelente desempeño durante esta operación, la Fundación le ha concedido una licencia administrativa. La bonificación de su misión también se transferirá a su cuenta. Haruto aplaudió y dijo con una sonrisa. Ayasaka chasqueó la lengua instintivamente. ¿El miserable presidente realmente tiene conciencia? Haruto. Punto interrogación de apertura exclamación de cierre interrogación de cierre. Había querido decir esto. Investigador Ayasaka ¿no es demasiado insultar a su superior en su cara? Ayasaka simplemente se encogió de hombros. Simplemente siendo honesto. Entonces ella se rió. Cuando la obligaron a unirse a la fundación, escuchando las grandes promesas de Haruto. Ella nunca imaginó que un día esas promesas podrían hacerse realidad. Bueno, como Ayasaka está bien y la misión está terminada, debería regresar a Shuchin. Kaguya comenzó, pero se quedó callado a mitad de la frase. La expresión de Haruto también se puso rígida. Ayasaka los miró a ambos desconcertado. ¿Qué? ¿Estalló una guerra civil en Shuchin? ¿Acaso el secretario Fujiwara finalmente inició una rebelión? Para ella, el único verdadero creador de caos en Shuchin era Chika Fujiwara. Como sirvienta multiusos, Ayasaka se destacó por planificar y ejecutar todo con precisión. Mientras tanto, Fujiwara. La secretaria tenía una extraña habilidad para sembrar el caos con solo unas pocas palabras descuidadas. Era una fuerza de entropía. Todo lo contrario de Ayasaka.
Pero Kaguya simplemente negó con la cabeza. Haruto suspiró y luego dijo solemnemente. Debido a que el incidente de la estación Kisaragi ocurrió tan repentinamente, los otros 3 miembros del consejo estudiantil se enteraron de información clasificada. Al escuchar eso, Ayasaka se congeló. Entonces una pequeña sonrisa apareció en sus ojos. Sabía perfectamente que Haruto y Kaguya eran personas serenas y serenas. Siempre seguían el procedimiento y nunca entraban en pánico, sin importar la situación. Por filtración de información confidencial durante el incidente de la estación Kisaragi. Eso solo podía significar que ambos tenían tanta prisa que habían abandonado el protocolo. ¿Y para qué estuvieran tan desesperados? Ayasaka presionó suavemente una mano sobre su pecho, sintiendo un calor que nunca antes había conocido. Por primera vez en su vida se sintió realmente querida. Capítulo 274. Volviendo a casa con Ayasaka para conocer a los padres. Haruto sacó un extraño dispositivo de color negro azabache del espacio Kamui, era del tamaño de un encendedor. Rápidamente lo puso en la mano de Kaguya. Kaguya miró el objeto. Aunque nunca había visto ese dispositivo en particular antes, por su apariencia pudo notar que se trataba de uno de los productos tecnológicos de la serie Bola Negra. De la Fundación. Y pensando un poco, Kaguya se dio cuenta inmediatamente de lo que era. ¿Un borrador de memoria? ¿Por qué me lo das? Este dispositivo fue claramente utilizado para aplicar técnicas de borrado de memoria de clase B, uno de los borradores de memoria Black Ball. Instintivamente, Kaguya quiso devolverle el dispositivo a Haruto. Pero Haruto le dio una palmadita seria en el hombro. Esto dejó atónita a Kaguya, quien instintivamente se enderezó. Kaguya, te confío el deber de la fundación. Fujiwara Chica y los demás han descubierto información extraña. Según las normas de confidencialidad de la fundación, o bien les haces creer que todo fue una broma o usas el método de borrado de memoria. Esto concierne a las funciones principales de la fundación. Contenemos, aseguramos, protegemos. Repítanlo conmigo. Kaguya se quedó estupefacta, pero repitió sin comprender. Contenemos, aseguramos, protegemos. Haruto asintió con aprobación. Bien. Muy animada. Te dejo a Fujiwara y a los demás, Kaguya. Confío en ti. Bueno, surgió algo urgente en la fundación. Necesito volver al sitio. Hablamos más tarde. Después de ese engaño, Haruto dio media vuelta y salió corriendo. Kaguya se quedó allí sosteniendo el borrador de memoria, completamente aturdida. La boca de Ayasaka se torció. Como era de esperar, el presidente despreciable sigue siendo el mismo presidente despreciable. Ese palpitar en su corazón antes. Debió haber sido un infarto o algo así. Pobre Kaguya-sama. Estando completamente engañado en la palma de su mano. Milady, usted. Ayasaka intentó consolar un poco a Kaguya. Pero antes de que pudiera terminar, Kaguya de repente le agarró la mano, llena de emoción. Ayasaka. El presidente Haruto dijo que confía en mí. Los libros de psicología dicen que confiar significa abrir el corazón. Ayasaka. Interrogación de cierre. Santo cielo. Ayasaka se agarró el pecho, preocupada de que su presión arterial alta finalmente pudiera acabar con ella. Tú. Estás perdidamente enamorado, ¿no? Señora, ya llegó el coche de la familia Shinomiya. Tenga cuidado al regresar. Todavía estoy de vacaciones, así que no regresaré. Con eso, Ayasaka también se escabulló silenciosamente. Dejando a Kaguya parada sola, perdida en la brisa. El auto de Shinomiya se detuvo, recogió a Kaguya y se dirigió de regreso a la Academia Shuchin. Mientras tanto, Haruto, observando desde un rincón cercano, finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. Tratando con Fujiwara Chica. A menos que vayas directamente y uses el borrado de memoria. De lo contrario, dada su personalidad, probablemente se obsesionaría con las anomalías y las investigaría hasta el final. Y, en el proceso, diría las tonterías más escandalosas, sembrando el caos entre nosotros. Ese tipo de dolor de cabeza. Sí, Haruto decidió huir de eso. Ayasaka se cruzó de brazos y observó en silencio al despreciable presidente desde atrás. TCH. Haruto se giró y vio que Ayasaka había aparecido detrás de él en algún momento. Le dedicó una sonrisa incómoda.
Presidente, pensé que la fundación tenía prisa. Ayasaka le dedicó una sonrisa nuclearmente dulce. Oh, no es tan urgente. Tenemos previsto comenzar la exploración de contención de la estación Kisaragi esta noche. Haruto se rió torpemente. Ayasaka dejó escapar un breve bufido y se giró para irse. Te acompaño de regreso, dijo Haruto de repente, y la alcanzó de inmediato. Ayasaka lo miró con confusión. Ya no debería estar en peligro, ¿verdad? Haruto asintió, pero suspiró impotente. La verdad es que estuvo bastante cerca. Casi no llegó a tiempo. Al oír eso, Ayasaka no pareció demasiado afectado. Ella ya se había preparado mentalmente para la muerte en aquel entonces. Ese mensaje y esa extraña llamada telefónica no le habían dado muchas esperanzas. Tal como toda su vida a ese momento. Había aprendido a no esperar nada de nadie. Cualquier esperanza o expectativa, incluso en ella misma, eventualmente se desmoronaría. Quizás fue exactamente por eso que la repentina aparición de Haruto la conmovió tanto. Haruto suspiró de nuevo. Debería haber llegado antes. Recibí tu mensaje, pero no investigué tu situación de inmediato. Ayasaka meneó la cabeza con una sonrisa. No se pudo evitar. La situación era complicada y no envié mucha información. Pero me sorprende aún más que no te enojaras cuando te llamé basura. Sus bromas ayudaron a mejorar el ambiente. Por cierto, Kaguya me contó que te tomaste un descanso para ir a casa. ¿Te preocupa algo? Haruto cambió de tema. Ayasaka negó con la cabeza. Nada serio. Solo quería ver a mi mamá. Haruto no insistió más. En cambio, le tomó la mano con delicadeza. Su mano era pequeña y delicada, con dedos largos y delgados. Es difícil creer que esas manos manejaran tantos detalles y tareas tan difíciles. Cuando le agarraron la mano, Ayasaka instintivamente intentó apartarse, pero no lo logró. Encontrando un lugar apartado, los dos despegaron hacia el cielo. Después de que Ayasaka les indicara la dirección, pronto llegaron a su casa. En verdad, la madre de Ayasaka una vez fue una oficial de alto rango en la familia Shinomiya y solía vivir en la mansión principal. Pero después de una pelea con el hermano mayor de Kaguya y coincidiendo con el caos del incidente de Tonie, ella decidió retirarse silenciosamente y dejar la casa Shinomiya. Debido a que estaba ocupada con el trabajo, Ayasaka no había visto a su madre en mucho tiempo. Cuando aterrizaron, Ayasaka corrió rápidamente hacia la casa principal. Ella tocó el timbre con entusiasmo y visiblemente emocionada. Al ver esto, Haruto entendió. Así que Ayasaka era totalmente una niña mamá. Al poco tiempo, la puerta se abrió. Apareció una mujer rubia de ojos azules. Nao Ayasaka y Ayasaka. Ella era un ejemplo clásico de belleza mestiza, con un parecido del 80% con Ai Ayasaka. Paradas una al lado de la otra, no parecían madre e hija en absoluto, sino más bien hermanas. Haruto recordó vagamente que Ai Ayasaka tenía un cuarto de sangre irlandesa, claramente heredada de la elegante dama que tenía delante. Ayasaka no se contuvo. Se arrojó a los brazos de su madre. Si esto hubiera sucedido en público, o delante de Kaguya, se habría contenido. Pero aquí, en casa, no mostró ningún tipo de control. Mamá. Te extrañé muchísimo. Ella derramó su anhelo sin filtro. Haruto se rió entre dientes mientras observaba. ¿Podría entonces incluso la famosa doncella de las 1000 caras ser tan expresiva emocionalmente? La señora Nao se sorprendió un poco, pero pronto extendió la mano y acarició la cabeza de Ayasaka. Yo también te extrañé, mi hija perdida hace tanto tiempo. El momento madre-hija estuvo lleno de calidez. Sin embargo, Haruto pronto sintió que la mirada de Madame Nao se dirigía hacia él. Bueno, ¿no nos vas a presentar? Nao habló en voz baja. Ayasaka se soltó y sonrió. Mamá, él es Haruto, el presidente de mi organización y mi actual jefe. Pero cuando se volvió hacia Haruto, su expresión se oscureció. Oye, no te hagas ilusiones. Es a mi madre a quien estás mirando. La boca de Haruto se torció. Él no era ningún tipo de pervertido, de acuerdo. Pero él entendió su verdadero significado. Ella no quería que él arrastrara a su madre a la fundación. Después de todo, Nao Ayasaka era un ejecutivo clave en la casa Shinomiya y el mentor directo de Ai Ayasaka.
En términos de capacidad, probablemente era incluso más competente que su hija. Conociendo el hábito de Haruto de reclutar individuos talentosos, Ai estaba segura de que él tendría en la mira a su madre. Y habiendo visto de primera mano los peligros de la fundación, la hija siempre leal tenía la intención de mantener a su madre lejos de ella. Tal como inicialmente intentó evitar que Kaguya se involucrara con Haruto. En cuanto a Haruto. Bueno, la fundación no estaba tan desesperada por talento como solía estarlo. No tenía intención de ignorar los deseos de Ai y reclutar por la fuerza a su madre. Señora Nao Ayasaka, un placer conocerla. Soy Haruto, el superior actual de Ai. Disculpe mi visita sin avisar. Le traje un pequeño obsequio. Acéptelo, por favor. Haruto sacó el regalo que había preparado de antemano. Eran artículos de nivel 2 de la fundación. Tecnológicamente avanzado pero no excesivamente anormal, perfecto como obsequio de cortesía. Entre ellos, había un tipo de té que podía reparar las células, aumentar la producción de plaquetas y reducir la edad biológica. Capítulo 275. La expectativa de Ayasaka Ai. Nao recibió el regalo que trajo Haruto y sonrió mientras decía: no tenías que traer un regalo solo por venir de visita. Ai ya estaba bajo tu cuidado. Nao Ayasaka en realidad sabía un poco sobre Haruto. Aunque no era parte de la fundación, como ex ejecutivo principal de la familia Shinomiya, ella era muy consciente de que la familia había cambiado de manos. En la superficie, todavía estaba bajo el control del descendiente directo, Shinomiya Kaguya. Pero la dirección real de los negocios del conglomerado Shinomiya estaba siendo dirigida por otra persona. Y como Ai se refirió a esa persona como su jefe, Nao ya había adivinado que el joven que tenía frente a ella era el verdadero jefe del conglomerado Shinomiya. Para la mayoría de las personas, eso sería una revelación impactante. Sin embargo, Nao no dejó que esto se notara en su rostro en absoluto. Ayasaka Ai dio un pequeño bufido y se inclinó cerca del oído de Haruto, susurrando: presidente despreciable, al menos tienes algo de sentido común. Haruto dejó escapar una risa impotente. Muy bien, frente a Nao, dejaría que Ai salvara un poco las apariencias. Pasen, por favor. Y Ai, tú también, ¿por qué no dijiste nada antes? Nao dijo mientras acompañaba a los dos al interior de la casa. Haruto estaba a punto de agitar la mano y decir que solo estaba allí para dejar a Ai. Antes de que pudiera terminar, Ai lo agarró por el dobladillo de la camisa y lo jaló hacia adentro. Nao sonrió significativamente ante la escena. Indefenso, Haruto siguió a Ai adentro. Los dos se sentaron en el sofá de la sala. Nao les trajo un poco de té y se sentó frente a ellos. Haruto tomó la taza de té y tomó un sorbo. Las hojas de té no eran nada particularmente raro, pero estaba claro que la persona que las hizo tenía excelentes habilidades para preparar té. Justo cuando Haruto estaba a punto de felicitarla, Nao sonrió dulcemente y preguntó: ¿cuándo planean casarse ustedes dos? Haruto casi escupió su té. Ayasaka Ai también entró en pánico visiblemente por un segundo. Mamá, qué mal carácter tienes. No es así para nada. Ai respondió bruscamente. Pero cuando le hablaba a Nao, siempre tenía un dejo de cariño consentido. Completamente diferente de su habitual personalidad de sirvienta fría y capaz. Haruto pensó para sí mismo, como se esperaba de madre e hija. Ambos eran igualmente malvados en personalidad. ¿Y Ai realmente tuvo el descaro de llamar malvado a alguien más? Ella era la encarnación de una criada intrigante. Nao arqueó las cejas con fingida sorpresa. ¿Ah, sí? ¿En serio? Supongo que lo entendí mal. Pero Ai ha estado ahorrando su dote poco a poco desde que empezó a trabajar. Y este chico, Haruto, es el único que ha traído a casa. Así que, naturalmente, lo supuse. Fue culpa mía, le di demasiadas vueltas. Sus palabras lograron desconcertar a Ai. La criada helada, normalmente inexpresiva, ahora tenía una cara roja brillante, queriendo protestar pero sin saber por dónde empezar. Porque Nao no se equivocó. Y ahora Haruto estaba intrigado. ¿Ah? ¿De verdad Ai tiene esa costumbre? Aunque creo que ya mencionó algo sobre una dote. Lleva trabajando desde entonces. Debió de ser hace mucho tiempo. No me lo esperaba. De regreso a la estación de Kisaragi, cuando Haruto llegó, recordó que Ai mencionó algo sobre una dote.
Entonces no le había prestado mucha atención, pero ahora parecía algo muy importante. Después de todo, era raro que las chicas de hoy en día empezaran a ahorrar una dote por su cuenta. Sobre todo considerando que Ai había sido sirvienta de Kaguya desde pequeña. Eso fue bastante tiempo. Lady Nao asintió en señal de acuerdo. Sí, esta niña apenas gasta su sueldo cada mes. Lo ha ahorrado casi todo para su dote. A veces incluso me preocupaba si comía bien. Finalmente, Ai no pudo soportarlo más y agitó las manos para detener la conversación. ¿Podemos dejar esto ya, por favor? Ella estaba más nerviosa de lo habitual. Haruto y Nao se rieron entre dientes. Ai le lanzó a Haruto una mirada aguda, ya arrepintiéndose de haberlo traído a su casa. La conversación fue cambiando gradualmente a temas más cotidianos. Nao le hizo a Haruto una amplia gama de preguntas desde diversos ángulos. Pero con el conocimiento y el intelecto de Haruto, responderles no fue un problema. Los dos charlaron como viejos amigos. Por un tiempo, Ai, la verdadera hija, se sintió como una extraña, incapaz de decir palabra. El tiempo pasó rápido y antes de que se dieran cuenta ya había caído la noche. ¡Ay, Dios mío! Es culpa mía. Me enfrasqué tanto en la charla que olvidé preparar la cena. Nao se levantó, lista para dirigirse a la cocina. Haruto agitó rápidamente su mano. Señora Nao, no hace falta. Todavía tengo cosas que hacer esta noche. Debería irme pronto. Ai también intervino rápidamente. Sí, el presidente todavía tiene cosas que atender. Pero Nao negó con la cabeza. Aún así, tienes que comer. Una comida al día te mantiene fuerte. Haruto intentó declinar un par de veces más pero no pudo escapar. Ai hizo pucheros enojado hacia Haruto. Todo fue culpa suya. Su reencuentro madre-hija había perdido toda su gracia. Sin otra opción, Haruto se dirigió a la cocina. Señora Nao, déjeme ayudarla. De hecho, se me da bastante bien cocinar. Pronto se pudieron escuchar sonidos de picado y chisporroteo desde la cocina. Ai observó la escena y se sintió un poco aturdido. Haruto no había cocinado desde hacía bastante tiempo. Después de todo, con Toru cerca, él se había malcriado. Por suerte, gracias al virus de luz negra, su cuerpo siempre se mantuvo en óptimas condiciones, y ninguna de sus habilidades se debilitó con el tiempo. En poco tiempo, plato tras plato de comida dorada y apetitosa, como sacada de un anime, llegó a la mesa. Los tres se sentaron y comenzaron a comer. Ai se sirvió tranquilamente cucharadas de arroz en la boca, un bocado tras otro. En aquel entonces, lo que más esperaba era cenar con su madre. Después de todo, Nao Ayasaka solía ser un funcionario de alto rango de Shinomiya, y Ai siempre estuvo al lado de Kaguya como sirvienta. Ambos estaban siempre ocupados. Rara vez tenían tiempo para sentarse juntos así. Si alguien hubiera interrumpido uno de esos raros momentos, Ai se habría puesto furiosa. Pero ahora, al mirar a Haruto desde el otro lado de la mesa, no sentía enojo alguno. De hecho, se sentía contenta. Después de cenar, Haruto se levantó y se preparó para irse. Esta vez, Lady Nao no insistió en que se quedara. Ai lo siguió afuera para despedirlo. En la puerta, Haruto sonrió y preguntó. Por cierto, Ai, ¿cuánto tienes ahorrado para la dote? Ai se congeló y luego se golpeó suavemente el pecho. No es difícil, solo un pequeño pinchazo simbólico. Haruto sonrió. Solo la estaba tomando el pelo. Después de todo, era raro ver a la imperturbable criada tan nerviosa. Pero entonces Ai le dio un número silenciosamente. Una serie de dígitos que representaba todos los ahorros en una cuenta bancaria oculta. Era todo el dinero que Ai había ahorrado desde su primer sueldo. Haruto quedó atónito por la cantidad. Era una suma grande. No es grande en el contexto del conglomerado Shinomiya o la fundación. Pero grande para Ai. Aunque servía directamente a Kaguya, su salario seguía estando dentro de un rango establecido. Esa cifra representaba años de estricto ahorro y una vida frugal. Ai es una chica rica en secreto, ¿eh? Quien se case contigo se llevará una buena oferta. Haruto dijo sinceramente. Ai lo miró sin parpadear. De repente, metió la mano en su bolsillo interior y sacó una tarjeta bancaria. Se la puso a Haruto. Haruto quedó atónito. Había manejado sumas cientos o incluso miles de veces mayores que esta.
Pero nunca el dinero me había pesado tanto. Era como si llevara sobre sus hombros el peso de toda la esperanza y el anhelo de una niña. ¿No es esto un poco impulsivo?, preguntó suavemente. Ai negó con la cabeza. Al ver esto, Haruto guardó cuidadosamente la tarjeta, no en su almacenamiento espacial, sino en su persona. Cerca de su corazón. Al verlo ni rechazar ni devolver la tarjeta. Ai sonrió. Las lágrimas se deslizaron silenciosamente desde las comisuras de sus ojos, cayendo al suelo con suaves y pequeñas salpicaduras. Para alguien como Ai, criado en el mundo de los shinomiyas, la esperanza era como un veneno. Pero ahora, esa esperanza se había convertido en una luz suave y cálida. Capítulo 276. Fuerza de tarea móvil. Destino manifiesto y el silencio más allá de la estación Kisaragi. Respecto a la anomalía. Estación Kisaragi, la Fundación SCP ha implementado medidas especiales de contención. La zona de la estación afectada ha sido bloqueada y sellada temporalmente, y la entrada a civiles está estrictamente prohibida. Posteriormente se realizó una detección espacial de alta intensidad en la zona anómala. Esta operación continuó durante varias horas, hasta que un tren llegó a la estación. La estación, ya totalmente tomada y vigilada por la Fundación, no presentaba ninguna señal que indicara el origen de este tren. En cualquier caso, apareció ante el personal de la Fundación acompañado de intensas fluctuaciones espaciales. De acuerdo con el protocolo de contención de la estación Kisaragi, un equipo de personal de clase D equipado con dispositivos de señales interdimensionales y drones fue enviado a bordo del tren. Cuando el tren comenzó a moverse, aceleró brevemente y luego desapareció de la vista de todos. Como una luz parpadeante, desaparecía sin dejar rastros y uno miraba hacia otro lado aunque fuera por un segundo. En sus retinas quedó impresa únicamente la imagen residual. Más tarde, a través del dispositivo de señal interdimensional, la Fundación recibió gradualmente algunas imágenes de vídeo. Al principio, se vio al personal de clase D con uniformes naranjas cumpliendo diligentemente sus tareas dentro del tren. La escena coincidía con el informe de contacto presentado previamente por el investigador Ai Hayasaka. Dentro del tren había varios oficinistas con aspecto exhausto, congelados en el lugar, manteniendo posturas específicas. El personal de la clase D intentó interactuar con estos pasajeros. Tras el examen, se descubrió que todos estaban fallecidos y ni siquiera el equipo médico más avanzado pudo determinar la causa de la muerte. Pronto, todo el personal de la clase D cayó en un sueño profundo. El vagón del tren quedó en un silencio absoluto. La marca de tiempo del vídeo se volvió errática después de 357 minutos, y el reloj interno ya no era una referencia confiable. Nadie sabía cuánto tiempo pasó antes de que el personal de la clase D comenzara a despertar uno tras otro. El tren llegó a una estación. El cartel de la estación que colgaba en lo alto decía Estación Kisaragi. En las imágenes, el equipo de clase D intentó comunicarse con el sitio de la Fundación para obtener más instrucciones. La solicitud fue recibida en el sitio, pero la señal desapareció casi instantáneamente y debido a la gran diferencia horaria, la comunicación efectiva fue imposible. El vídeo mostró que el personal de la clase D no recibió nuevas órdenes. Algunos comenzaron a mostrar signos de agitación, mirando nerviosamente hacia la estación de Kisaragi. Sin embargo, su instrucción original era permanecer a bordo del tren hasta que llegara a su parada final. Además, cada miembro de la clase D llevaba un collar explosivo alrededor de su cuello y cualquier desobediencia resultaría en la ejecución. Finalmente, el equipo de clase D no desembarcó en la estación de Kisaragi y permaneció en el tren. Las puertas se cerraron lentamente y el tren reanudó su viaje, dejando atrás la estación. Había un marcado contraste entre lo que se podía ver a través de las ventanas y lo que debería haber sido visible fuera de la estación de Kisaragi. Se suponía que la estación estaría situada en una zona rural remota y desierta. Seguir las vías debería haber llevado solo a rieles interminables sin puntos de referencia identificables cerca. Sin embargo, las imágenes mostraban montañas primitivas visibles a través de las ventanas del tren. Los senderos atravesaban las montañas y conducían a una oscura cueva de piedra caliza que había más adelante. Esta cadena montañosa, según comparaciones geológicas, coincidía con las montañas primitivas cerca de Hoppa, Indiana, en el mundo principal.
Esta región es conocida por sus cuevas naturales de piedra caliza. El tren entró en la cueva de piedra caliza como si pasara por un túnel y quedó envuelto en una oscuridad total. En la oscuridad no se oía ningún sonido. Silencio verdadero, silencio absoluto. Incluso el sonido del tren pasando sobre las vías estaba completamente ausente. Porque el tiempo en sí ya no podía ser utilizado como punto de referencia. En algún momento desconocido, el tren salió de la cueva hacia una nueva ubicación. El tren se detuvo. No había estación allí, ni vías más adelante. En las imágenes se puede observar cómo el personal de la clase D desembarcó uno a uno, confundidos por lo que vieron. Era un mundo extrañamente familiar para todos ellos. A pesar de que estos individuos de clase D habían estado lejos del mundo exterior durante años, encarcelados o retenidos en sitios de la Fundación. Este mundo exterior todavía me resultaba familiar. El vídeo muestra la escena. Tokio, Akihabara, en Japón. Sí, al cruzar la estación de Kisaragi, el destino del tren era una realidad paralela. El equipo de clase D intentó enviar una solicitud a la Fundación una vez más. La señal llegó al sitio, pero este seguía sin poder emitir comandos precisos a distancia. El personal de la clase D se inquietó y algunos comenzaron a hablar de deserción. A medida que la discusión se hizo más descarada, se dieron cuenta de que no hubo advertencias ni ejecuciones por parte de la Fundación. Al final, todo el equipo desertó. Los dispositivos de grabación de vídeo fueron destruidos, pero todas las imágenes fueron transmitidas con éxito. Los drones transportados por el equipo de clase D alcanzaron las posiciones designadas y entraron en modo de patrullaje automático. Continuaron operando en la realidad paralela, transmitiendo datos a la Fundación y permanecieron ilesos a causa de los desertores. Para cuando la Fundación recibió estas imágenes e información, la deserción ya no era una posibilidad. Ya había ocurrido. El director del sitio que supervisaba la misión emitió rápidamente la orden de terminación. Después de 7 horas, 31 minutos y 52 segundos en el horario mundial principal, se recibió la señal de ejecución y todo el personal de clase D involucrado en la misión fue eliminado. Solo los drones restantes continuaron enviando imágenes aéreas. Desde las imágenes del dron, este mundo paralelo parecía casi idéntico al mundo principal. Además, se estaba transmitiendo una determinada señal desde esta realidad paralela. Se estimó que la fuente de la señal era una instalación subterránea en la ciudad de Chiba, Japón. Esta ubicación correspondía con el sitio 17 de la Fundación SCP en Chiba, en el mundo principal. Se enviaron drones para investigar. Sin embargo, por razones desconocidas, todos los drones se estrellaron en pleno vuelo. Los datos devueltos indicaron que no fueron atacados. Tampoco se produjeron interferencias inusuales en la señal. En un momento determinado, todos los drones simplemente perdieron su funcionalidad y quedaron completamente destruidos. La primera misión para explorar la región anómala tuvo que ser cancelada. Haruto se sentó en el sitio 17 de la Fundación SCP en Chiba, leyendo estos registros de exploración de anomalías. Frunció el ceño y golpeó rítmicamente los dedos sobre el escritorio. Como Haruto había sospechado desde el principio. La anomalía que causó el incidente de la estación Kisaragi fue extremadamente peligrosa. Un solo paso en falso podría provocar una apocalíptica peste negra en el mundo principal. Y la exploración actual de la anomalía había llegado a un punto muerto total. Las máquinas no podían controlarse remotamente en tiempo real y fueron destruidas por razones desconocidas. ¿Intervención humana? El personal de clase D era prescindible, arrojar más de ellos a la anomalía no sería un problema. Pero, al igual que los drones, una vez dentro no se podían controlar de forma remota. Y todos los individuos de la clase D eran criminales empedernidos y egoístas, y casi un tercio había sido diagnosticado con trastorno de personalidad antisocial. Una vez eliminada la amenaza de ejecución. Incluso sabiendo que eventualmente podrían ser eliminados, aún así probablemente intentarían escapar o usar las herramientas de la anomalía para quitarse los collares. Esto tampoco logró cumplir los objetivos de exploración. Haruto consideró brevemente usar el virus de luz negra para lavar el cerebro del personal de clase D, pero descartó la idea rápidamente. Después de devorar a los grotescos insectos, todas las entidades del virus Blacklight infectadas por Haruto se interconectaron sutilmente.
Aunque Naruto, como anfitrión, poseía múltiples divinidades supremas y era muy resistente a las reacciones violentas. Todavía había cantidades masivas de entidades de Blacklight infectadas en el mundo principal. Ante las inciertas propiedades anómalas, si algún vínculo entre los infectados causara consecuencias irreversibles en el mundo principal. Ese era un riesgo que Naruto no podía aceptar. Quizás cortar las conexiones espaciales fuera una mejor solución. Pero si la Fundación simplemente huyera de todo lo desconocido, su existencia perdería todo sentido. Al final, el Consejo O5 votó. Con 3 votos a favor y una abstención, se aprobó la formación de un grupo de trabajo especial de exploración. Miembros seleccionados de los grupos de trabajo del Zorro de 9 colas de varios sitios se reunieron en un nuevo grupo de trabajo móvil. Este nuevo MTF se denominó Destino Manifiesto. La Fuerza de Tarea Móvil Destino Manifiesto fue asignada para explorar la región anómala. La realidad paralela más allá de la estación Kisaragi fue designada como Muerte. SCP-2935. Destino Manifiesto estaba formado por 7 miembros, equipados con el equipo médico y de combate más avanzado de la Fundación, para llevar a cabo la exploración dentro de Muerte. Su misión: entrar en Muerte y localizar la fuente de señal sospechosa en el sitio 17. Y si es posible, descubrir datos históricos sobre Muerte, e investigar el origen de la anomalía. La misión fue emitida. El Destino Manifiesto entró en la zona de cuarentena. El tren llegó a la estación. Destino Manifiesto abordó el tren, comenzando su exploración hacia la Muerte. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.